Hoy vamos a tratar de hacer una introducción muy rápida, muy simplificada, de la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo la idea, la noción, el concepto de calidad. Algo muy simple que tiene como propósito ir mostrándoles algunos aspectos de relieve que han ido requiriendo mejoras en la forma de manejar los temas de calidad a lo largo de, como van a ver, de muchísimos años, de miles de años. El propósito no es hacer historia, sino ver cómo lo que hoy entendemos por calidad, la forma en que manejamos los temas de calidad en la actualidad, es la consecuencia de lo que ha sucedido antes. O sea, no es una casualidad lo que hoy está, porque en definitiva es la consecuencia de análisis, procesos, mejoras, descubrimientos que se fueron realizando en el pasado. Entonces, ahí el sentido de hacer, de ver con ustedes esta pequeña tabla, este pequeño cuadro, que tiene, bueno, que algunas son enormes pasos, cada uno de ellos da para analizar, investigar, estudiar muchísimo, pero que a nosotros nos permite ver de qué manera se manejaba la calidad en distintas épocas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo nosotros arrancamos aquí en miles de años, nos metemos en un solo paso, que es hasta la revolución industrial. Por supuesto que hasta la revolución industrial hubo muchísimos avances y desarrollos científicos, mucho conocimiento, se descubrieron muchos temas relacionados con química, con física, con la industria, con los materiales, los procesos, los productos, cantidad de cosas. Pero de alguna manera nosotros aquí tratamos de tomar como ejemplo de la manera en que se trabajaba en las actividades productivas hasta la revolución industrial y la llamamos artesanal. La tecnología de producción decimos que es una tecnología artesanal. Son técnicas artesanas, de artesanos, con las características propias que ellos tienen. La forma de producir artesanal es diferente a la forma de producir industrial. Hoy en día también hay muchos productos que se pueden hacer artesanalmente o industrialmente, o algunos solo se hacen artesanalmente, así como otros solo se hacen industrialmente. La característica, nuevamente simplificando enormemente esto, de la producción artesanal, es que en los talleres donde se hacen productos de forma artesanal, generalmente lo que ocurría y lo que ocurre es que hay alguno o algunos que dominan las técnicas para producir y algunos otros son aprendices. En los talleres artesanales hay maestros y aprendices. Las series que se producen, las cantidades que se producen en los talleres artesanales son chicas y los maestros, que son los que tienen más experiencia y conocimiento de la tecnología, son los que hacen los que hacen el control de calidad, dominan la técnica eh, acerca de cómo distinguir un producto de calidad de otro que no la tiene, y estos conocimientos los van transmitiendo a los aprendices que el día de mañana terminan siendo maestros. Entonces la producción artesanal es intrínsecamente de poca cantidad y el tema de la calidad lo dan los maestros que controlan todo el proceso productivo, eh, dominan los aspectos de la tecnología que se está utilizando y se encuentran en condiciones de asegurar los niveles de calidad de los pocos productos que se van haciendo. Entonces, ustedes pueden imaginar en torno a esto un taller, incluso en muchos casos este conocimiento era propio de familias a lo largo
de los años, el conocimiento de la manera de hacer determinados productos o bienes se iba transfiriendo eh, de generación en generación, muchas veces, como les digo, a través de las familias. Había familias que a lo largo de los años se dedicaban a una cierta actividad. Unos eran sastres, otros eran metalúrgicos, otros eran panaderos, y, y ese conocimiento entonces se iba acumulando de esa manera y permanecía un poco secreto dentro del propio taller, pero se le iba trasladando a los aprendices para que estos en el futuro fueran maestros. Esta forma de entrenar y tratar a la gente tiene una característica especial: el hecho de que sea poca cantidad la que se produce. Bueno, estaba limitado por la tecnología productiva que había en cada uno de esos momentos, y además los temas de de la calidad eran monitoreados por los maestros, que eran en definitiva los responsables de esos talleres artesanales. La revolución industrial, entre las muchas cosas que cambió, aquí también introdujo algunos cambios de mucha importancia, y lo que la revolución industrial llevó adelante es la utilización de máquinas, ¿no? La revolución industrial se basa en que se, se disponen de máquinas para producir eh, y para generar energía. Este tema de tener maquinarias que producen, ¿no?, que funcionan con energía. Este tema de la energía se genera energía, entonces reemplaza el uso de la energía que producen los seres vivos. Piensen un caballo versus un tren, ¿no? Una diligencia tirada por caballos versus un tren tirado por una locomotora a vapor, ¿sí? Es diferente la energía que se obtiene en un caso y la del otro caso. Entonces, y las maquinarias a su vez que producen y permiten hacer una cantidad enorme de piezas, una cantidad más grande de piezas que los talleres artesanales, introduce cambios profundísimos. Y desde el punto de vista de calidad, el principal problema que aparece en ese momento está relacionado con cómo se controla la calidad. Porque al aumentar la cantidad de unidades que se producen, eh, ya no hay un maestro que esté en condiciones de supervisar todas las unidades que se producen. Entonces empieza a haber un problema de control de calidad, porque hay dificultades para controlar eh, volúmenes de producción más elevados. De acuerdo a cómo está estructurado este cuadrito, bueno, acá ponemos evolución de la calidad y acá ponemos pensamiento en administración, ¿no? Esta es una etapa previa al desarrollo de la administración como una disciplina, una ciencia o una tecnología. Lo que sí apareció por aquel entonces fueron unos cuantos economistas que conforman el movimiento de la economía clásica, y que en lo que se puede relacionar más estrechamente con la administración eh, está la idea de la división del trabajo. ¿Eh? ¿Quién habló mucho del tema qué economista habló mucho del tema de la división del trabajo? A ver si lo recuerdo. Puede estar Ford. Bueno, Ford no era economista. Después vamos a hablar de Ford. Ford era un empresario, pero está bien. ¿Qué economista podemos Keynes. encontrar o recordar? ¿Quién? Keynes. No, Keynes vino bastante después y no habló de otras cosas, pero no
No puso el énfasis en la división del trabajo. ¿Quién? Adam Smith. Adam Smith, ¿no? Y otro por ahí de la época Anna Smith que se llamaba David Ricardo, ¿sí? Mm. Que tienen, bueno, ¿qué pasa? Ellos eh, desde un punto de vista micro y en cuanto a lo macro para los países, ¿no? Hablaban de la especialización de los países, pero esto en determinadas áreas o actividades donde serán más destacadas. Y aplicado a lo micro, a las empresas, la división del trabajo consiste en que si nosotros dividimos las tareas, vamos a poder lograr que haya gente que se pueda especializar en cada una de esas tareas y si las tareas son suficientemente sencillas, lo que podemos conseguir es que rápidamente alguien que se incorpore a la producción, a la actividad productiva, pueda ejecutar esas tareas porque son sencillas. El que llevó adelante esto más concretamente en el tema de management fue el que está puesto aquí, un poquito posterior, ¿no? Frederick Taylor, que seguramente ustedes en Introducción a la Administración habrán oído hablar de, ¿no? Y de su libro La Administración Científica. Él, entre otras técnicas de gerenciamiento, eh, incluía la división del trabajo, ¿no? Pero la idea de la división del trabajo fue una idea originada en el entorno de la economía. El, con los libros de Adam Smith y David Ricardo tienen ejemplos muy, muy simples y concretos acerca de esto, para tratar de mostrar que si uno hace una sola, se especializa en hacer una sola tarea, va a lograr hacerla mejor y después puede haber un beneficio si hay intercambios con los que están especializados en hacer otras tareas. Entonces sería mi empresa, por ejemplo, cada empleado hace una tarea y es experto en hacer eso, la empresa va a fabricar mayor cantidad de unidades. La mayor cantidad de unidades que fabrica una empresa eh, se intercambiarán después en el mercado y habrá gente que compra lo que hace en la mayor cantidad de cosas que hace una empresa y comprará otras cosas a otra empresa especializada en fabricar esas otras cosas y esa propia persona será un experto en hacer algo en mucha cantidad y con, en principio, mayor calidad e intercambiar con los demás. De alguna manera, la idea subyacente de esto es si todos logramos hacer más cantidad de lo que sabemos hacer y después las intercambiamos, todos vamos a estar mejor. Esta es la idea de la división del trabajo. También después lo llevaban a los países y decían, bueno, los países se tienen que especializar en aquellas áreas o actividades donde tengan mejores condiciones por recursos naturales o por capacidad de sus habitantes y los excedentes intercambiarlos con otros. Este tema de, fíjense ustedes, el impacto que tiene esto si nosotros lo proyectamos a cómo eran los talleres, ¿no? Entonces, en lugar de tener un aprendiz que es el hijo del maestro y va a aprender todo lo que se hace en el taller, lo que tenemos en la fábrica de la revolución industrial son operarios que saben hacer una tarea, ingresan y rápidamente son entrenados para hacer esa tarea y esa tarea la hacen muchas, muchas, muchas veces tratando de que finalmente toda la producción aumente porque el operario que está al lado es un experto en hacer otra tarea. ¿Mm? Bueno, este es el concepto de división del trabajo que junto con otros más, el principal difusor fue Frederick Taylor, como está puesto aquí, ¿no? A fines del siglo XIX y principios del siglo XX.
Y el problema que generaba esto desde la perspectiva de calidad es justamente, como les comentaba, el tener que controlar la calidad de una producción más amplia, donde los que intervenían en el proceso productivo sabían hacer una parte, pero no todo, y tenían dificultades muchas veces para distinguir si algo estaba bien o mal hecho. Simplemente ejecutaban. Entonces, Taylor no fue lo único de lo que habló, ¿no? De la división del trabajo. ¿Recuerdan alguna otra cosa más de Taylor que ustedes hayan visto del Taylorismo? Pero lo recuerdan, ¿no? Aparte de qué, profe, dijiste. De Taylor, Frederick Taylor, Administración Científica. Eh, o sea, a grandes rasgos, como que quería un sistema de producción basado en la eficiencia y en la optimización. O sea, aumentar la productividad y bajar los costos. Ese era como su Sí. objetivo. Ujú. Eh, que cada trabajador realice una tarea específica y estoy tratando de acordarme. Bueno, no te hagas problema, está muy bien eso. Miren, acá en el librito este tenemos un pequeño cuadrito, porque eh, desde la calidad nosotros tenemos una perspectiva diferente acerca de los conceptos de Taylor, desde varios puntos de vista distintos. Entonces, aquí están puestas algunas ideas de Taylor y nosotros podemos hacer algunos comentarios. Ya nos vamos metiendo en temas de calidad, diferenciando lo que pensaba Taylor de lo que se pensó después desde la perspectiva de calidad, ¿no? Entonces, bueno, Taylor, ya dijimos, decía que había que dividir el trabajo y había que las actividades dividirlas en pasos y subpasos pequeños y discretos, ¿no? Lo que la división del trabajo que dijimos antes. Nosotros tenemos desde la calidad, en este punto tenemos una visión distinta. Nosotros decimos que cada individuo, cada persona, sí, que actúa dentro de una organización, eh, es conveniente que tenga una noción lo más clara posible de cómo su tarea se inserta en todas las tareas, cómo sus tareas dentro de un proceso permiten que ese proceso resulte exitoso. Esto implica un entrenamiento, una capacitación complementaria a la de hacer específicamente una tarea, porque hay que entender esa tarea en el conjunto de todas las tareas que se hacen. Entonces, esto es una diferencia respecto a cómo lo veía Taylor. En calidad nosotros pensamos que mm, la división del trabajo a ultranza puede, digamos, muchas veces puede provocar insatisfacción en las personas que siempre tienen que hacer lo mismo repetidamente. Lo que ha de alguna manera paliado este tipo de problemas, ¿no? Que eran problemas que había hace 100 años, es la automatización. Hoy, en general, en casi todas las industrias, actividades, servicios, todo lo que es repetitivo se puede automatizar, entonces no hay nadie que haga algo repetitivo. ¿eh? Quedaron tareas repetitivas en áreas de servicios, sin duda, pero en gran medida el problema de lo alienante que puede ser hacer siempre lo mismo con el afán de hacerlo más rápido, hoy la tecnología lo sortea con la automatización. ¿no? Alguien creo que estaba comentando algo. Bueno, acá fíjense ustedes también acerca del Taylorismo, que fueron ideas que predominaron
a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. El tema del control sobre los trabajadores, ¿no? O sea, ¿qué concepción tenemos nosotros acerca de lo que es la persona que está trabajando en una organización? En general, Taylor consideraba que las personas no, eh, digamos, tenían una visión bastante negativa, al menos desde la perspectiva de calidad, acerca de los factores de motivación que hay en las personas para realizar tareas en una organización. Eh, Él pensaba que eh, las personas necesitan mucho control porque si no, no hacen las tareas. Creía que los principales incentivos son los incentivos económicos. Por lo tanto, sugería remunerar a las personas de acuerdo a sus volúmenes de producción, de una manera, trabajo a destajo, ¿no? Esto es lo que proponía Taylor. Nosotros desde Calidad tenemos una visión diferente de esto, y la visión distinta no solo desde la perspectiva de calidad, hay varias eh, perspectivas o escuelas de management que también tienen una visión distinta, y pensamos que las motivaciones de las personas para trabajar no son exclusivamente económicas, hay otros factores que las motivan y que se debe tratar de buscar que pueda existir el autocontrol, o sea que cada persona dentro de la organización es responsable por hacer y es responsable de hacer lo que tiene que hacer y tiene el conocimiento suficiente también para darse cuenta si lo que hizo salió mal, y bueno, y tratar de corregir o de detener una producción que va a ser defectuosa. Taylor pensaba que esto no era así, entonces a la gente había que controlarla mucho. Nosotros vamos a ver a lo largo del curso que desde la perspectiva de calidad eh, tratamos de promover el autocontrol, ¿sí? Porque poner niveles de organización para supervisar el trabajo de otros eh, genera costos. Entonces, si uno mismo se puede controlar, más económico. No sé qué opinan ustedes al respecto. Eh, 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 Hoy ha cambiado mucho, o sea, lo del control del trabajo y demás, como que, o sea, ya hace años, pero bueno, cada vez tiende más a no trabajar por horas, sino por objetivos, y como que uno se va poniendo los plazos, digamos, para ir cumpliendo esos objetivos. No es tan rudimentario, eh, así decirlo. Claro. Sí, la fijación de la dirección por objetivos, que es también una técnica de management más moderna, de los años 30, 40 del siglo pasado, ¿no? Peter Drucker, que habrán oído hablar de él, fue el gran impulsor de esto. Llevado a los aspectos operacionales, hace que en definitiva, si uno tiene una meta de lograr un determinado volumen de actividades, de operaciones, de alguna manera ya, y está autocontrolándose. ¿Mm? Sí, es así. Así que, ven, ahí también hay una diferencia entre la visión, llamémosle clásica, del Taylorismo respecto de la visión de la calidad. Hemos señalado varias, a lo largo del tiempo vamos a señalar más. Eh, Otra, por ejemplo, que está señalada aquí es cómo, quién dice cómo se hacen las cosas o cómo surge el conocimiento para mejorar cómo se hacen las cosas. Taylor tenía una visión de que esos operarios con muy pocos conocimientos que aprendían a hacer una tarea rutinaria no tenían ninguna capacidad para hacer aportes en la mejora de la forma de hacer los trabajos, en la mejora de los procesos.
la mejora de los procesos iba a derivar del conocimiento de los ingenieros que estaban en el nivel superior. Nosotros en calidad tenemos una visión distinta acerca de esto, porque pensamos que el estar cerca de la operación, ¿no? Conocer en detalle y de manera muy cercana la manera de hacer las cosas, también puede servir para descubrir las formas de hacerlas mejor. Entonces, una herramienta clásica de calidad son los círculos de calidad, que vamos a ver después, que su raíz es esta. El que hace las tareas es el que mejor las conoce y está en condiciones de hacer aportes para que esas tareas puedan perfeccionarse y hacerse de mejor forma. Pero bueno, Taylor pensaba que esto no era posible, nosotros de calidad pensamos que sí. Entonces, eh, de todas maneras, más allá de que el Taylorismo fue duramente criticado por muchas personas que trabajaron en management, en sociología de las organizaciones, eh, eh, no debemos dejar de reconocer que fue un avance, fue un progreso y fue una manera de que funcionen, ¿no? Eh, las empresas industriales en aquella época, cuando se daban los primeros pasos para pasar de la producción de pocas cantidades a las producciones en serie mucho más voluminosas. Entonces, acá vean ustedes que para el siglo pasado, ¿no? Años 10 y 20 del siglo XX, bueno, la idea de la línea de montaje, del Fordismo, Henry Ford, fue también un aporte e introdujo muchas prácticas en la producción que mejoraron, ¿sí? Las características de la producción. Y Ford fue un revolucionario dentro de la industria en general y en particular de la industria automotriz, porque hasta ese momento los automóviles eran objetos producidos artesanalmente y de lujo. Él hizo un aporte significativo para que se pudiera producir mayor cantidad de automóviles. Los automóviles producidos en mayor cantidad y logrando economías de escala empezaban a tener precios más bajos, y esos automóviles con precios más bajos permitían que muchas más personas los adquiriesen. Entonces contribuyó a que un objeto, digamos, como el automóvil tuviese una difusión mucho más importante. Fíjense ustedes cómo con línea de montaje se producen en todas las plantas automotrices, se ensamblan en todas las plantas automotrices, pero todavía algunos muy específicos siguen haciéndose artesanalmente, poco como se construían antes. Son, bueno, automóviles de altísima gama, y el hecho de que se hagan pocos es un factor también que los hace más valorados y apuntan a un público diferente. Pero el producir grandes cantidades ayudó a todos, al industrial, porque tuvo industrias más grandes, eh, a los operarios, porque ganaron mejores sueldos, Ford ganaban mejores sueldos, eh, había más operarios también, porque las industrias eran más grandes, los consumidores les permitió acceder a productos más baratos y que de otra manera no habrían podido acceder. Entonces, esto fueron las ventajas de los avances en la producción a grandes volúmenes, del industrialismo que propiciaban todas estas personas. Y desde la perspectiva de la calidad, lo que ocurrió por entonces es que se empezaron a desarrollar las técnicas de control estadístico de calidad. Los conocimientos estadísticos ya básicos existían de antes, pero se empezó a hacer aplicaciones de conceptos estadísticos para los problemas de calidad. ¿Cuál es el problema?
El problema es que, como dijimos antes, había mucha producción para hacer control de calidad y controlar todas las unidades era muy costoso. Entonces, con las técnicas estadísticas, lo que pudo lograrse es, a partir de controlar sobre muestras, ¿sí? Muestras es una parte de del lote, una parte de toda la producción, hacer una inferencia acerca de la calidad del conjunto. Entonces, no controlo todo, sino controlo una parte y de acuerdo a la muestra, y de acuerdo al resultado que me da la muestra, hago una inferencia de tipo estadístico acerca de las condiciones de calidad de la totalidad del lote o la totalidad de la producción. ¿Ven? En lugar de hacer todo, hago menos. Bien. Por supuesto que esa inferencia no tiene certeza. O sea, porque la manera de tener certeza es controlar todo, ¿sí? Pero está dentro de lo probabilístico. ¿Mm? Entonces yo puedo decir, bueno, haciendo el control sobre una muestra que son 300 unidades de una producción de miles de unidades, yo puedo, según cómo me da esa muestra, puedo inferir que la producción total es de calidad, la calidad buscada, con un 99% de nivel de confianza. Nunca voy a tener la certeza. Siempre puede haber errores de tipo 1 o errores de tipo 2, ¿no? Como dice el presidente. Ya vamos a ver, probablemente ustedes ya lo hayan visto, vamos a repasar qué quiere decir error de tipo 1, error de tipo 2, pero fíjense ustedes que esto bajó enormemente los costos porque ya no tengo que controlar todo y en definitiva si no controlaba todo, pero no sabía cuánto tenía que controlar, ¿no? Para hacer una inferencia sobre el conjunto. Entonces, las técnicas estadísticas ayudaron a comprender todo esto y entonces uno maneja el control de calidad a través de muestreo y entonces hace control estadístico de la calidad. Bueno, esto acá en esta ficha está señalado. Sheward fue el ingeniero que desarrolló todo esto, digamos, hizo las investigaciones, los libros, las aplicaciones primeras sobre esto, sobre el control estadístico de la calidad en Estados Unidos en 19 en los años 30. Creo que su primer libro no es en los 30, es antes, en el 20 y pico. Pero bueno, tiene 100 años y fue un gran avance, ¿no? Porque le dio eh, confiabilidad científica acerca de las evaluaciones de la calidad a través del muestreo. Mm. Bueno, esto entonces ya ven como ya esto es un tema fundamental, ¿no? Este tema de control estadístico de la calidad se sigue utilizando, ¿sí? Entonces, tiene 100 años, pero lo seguimos utilizando. Distintas herramientas, tenemos más datos, eh, software más sofisticados, ¿sí? Pero el basamento científico es ese, ¿no? El que se empezó a aplicar en aquellos años. Vean ustedes cómo seguimos acá a continuación de esto. Acá este cuadrito tiene esto de los años 40 y 50. ¿Mm? Y dice que se empezó a hacer investigación operativa y se desarrollaron técnicas cuantitativas para manejar las operaciones y para toma de decisiones. Todo lo que ustedes vayan a ver, o vieron quizás, me dirán, en administración de la producción o en teoría de la decisión, tiene su base en este momento, en esos años. ¿Sí? Mm, Hubo muchos eh, trabajos que se hicieron en aquella época y piensen también ustedes que gran parte del conocimiento que se desarrolló en ese entonces estuvo derivado de la Guerra Mundial, de las aplicaciones bélicas. ¿Por qué? Porque
lamentablemente la guerra es una triste actividad que llevan adelante los humanos, que destruye muchos bienes, personas principalmente, ¿no? Pero dentro de lo material destruye muchos bienes y plantea también problemas logísticos de significación. Entonces lo que se hizo es tratar de ver, encontrar formas óptimas de manejar los temas de la producción para producir más, tratando de utilizar óptimamente los recursos y también aplicar esto a cuestiones logísticas, porque en la guerra el problema logístico es fundamental. O sea, tenemos que lograr llegar a nuestros militares, hacerles llegar abastecimientos suficientes para que puedan estar en condiciones de combatir. Entonces, estas técnicas de investigación operativa con mucha matemática, programación lineal, programación no lineal, modelos de transporte, bueno, una serie de herramientas que se desarrollaron por ese entonces, permitieron darle respuesta a algunos de estos problemas y a algunos de estos desafíos. Piensen ustedes que también el procesamiento de los datos en aquel entonces era difícil porque recién empezaban a aparecer las computadoras con una capacidad de cálculo hoy, a la vista de hoy, eh, ínfima, ¿no? Insignificante, pero por entonces eran muy valiosas y muy utilizadas. Más allá de que hoy todo se puede procesar mucho más rápido, eh, el- los conceptos que nacieron en aquel momento, o sea, las herramientas, desarrollo de las herramientas matemáticas se idearon por entonces en este tema de programación de operaciones, en los problemas de teoría de las decisiones. Y bueno, después nosotros lo podemos perfeccionar y lo que antes requería un computador enorme lo hacemos hoy con un Excel. Pero el concepto eh, nació en aquel momento. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Hicieron administración de la producción? Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué recordás, Pedro, de esa materia? Eh, no, justo vimos, a mi cátedra vio bastante el tema de calidad. Estos temas, por ejemplo, TQM o el JIT, nada, los vimos bastante en profundidad. Y también distintos sistemas, eh, como el Kanban, el Kaizen, distintos conceptos de la producción, la productividad, los procesos y demás. Y también vimos algo de los controles estadísticos de calidad. ¿Perdón? No, y que ¿Vieron? también vimos algo de control estadístico de calidad. No lo hicimos en la práctica, pero estaba en el concepto de teoría. Bueno. ¿Y de investigación operativa vieron algo? No que yo recuerdo. No. Ok. Programación lineal. Sí, donación lineal, sí. Mm. ¿Sí? ¿Y resolvieron problemas o Sí, sí, en solo? la teoría y en la práctica, las dos cosas. Ok. ¿Con quién hiciste la materia? Eh, ¿Te era acordás? Hernán, no, con C creo que el apellido, no me acuerdo. Mm. Bueno, no hay problema. Bueno, muy bien. Entonces, lo que vos viste en esa materia, lo que van a ver después, los que la hagan más adelante, tuvo su origen por estos años. ¿Mm? En, desde la perspectiva de calidad, ven acá lo pusimos en los años 60, eh, el tema de aumentar el compromiso del personal con la calidad. Los principales pioneros de calidad eh, trabajaron y
desarrollaron sus ideas a partir de la posguerra, o sea, a partir del año 45. Y en gran parte se hizo todo esto en Japón, ¿sí? Ahora vamos a ver cuando hablemos algo de Deming acerca de esto. Y una de las herramientas que está puesta acá es los círculos de calidad, de los cuales ya lo comenté, ¿no? Buscando aumentar el compromiso del personal con la calidad y también esta idea de controlar el proceso como forma de controlar el producto, ¿sí? Que empieza tal vez un poquito antes de los años 60, pero bueno, que está puesto acá. ¿Qué quiere decir esto de controlar el proceso como forma de controlar el producto? Generalmente lo que nosotros primero imaginamos, intuimos, cuando hablamos de control de calidad es que controlamos el producto. Viene un producto, le hacemos algunas pruebas, decimos tiene la calidad requerida o no, ¿sí? Hay que hay que reprocesarlo en alguna parte, cambiarle alguna parte, bueno, o desecharlo si no podemos recuperarlo y no tiene la calidad que buscamos. Ahora, acá hubo un cambio importante en este concepto. Entonces, desde calidad, ¿sí? Lo que se empezó a ver es que si nosotros aseguramos un proceso en el cual, o a través del cual, eh, se ejecuten las operaciones con la calidad suficiente y se den los controles necesarios sobre ese proceso, nosotros vamos a asegurar la calidad y no vamos a depender exclusivamente del control sobre el producto terminado. Es decir, si pongo el foco en que el proceso tenga calidad, yo voy a poder reducir la necesidad de control de calidad al final, cuando los productos están terminados, y bajar también los costos, porque todo el proceso me va a asegurar la calidad y no voy a tener el problema de los reprocesos, retrabajos, desechos o desperdicios al final de un producto, perdón, al final de un proceso que incurrió en alguna falla en su transcurso, pero no fue detectada. Entonces, la calidad en el proceso tiende a asegurarte la calidad de la producción y el control sobre el proceso mejora los niveles de calidad, obviamente del proceso y también de la producción. Entonces, esta idea fue muy importante y junto con algunas otras también que se desarrollaron por entonces en la industria japonesa, los ayudaron mucho a los japoneses a lograr mejoras en la calidad. Los productos japoneses por entonces eran considerados de baja calidad, bajo precio, pero baja calidad. Entonces ellos lograron mejorar la calidad sin que eso implicase aumentar mucho el precio. Pero ahora vamos a hablar algo de eso. Es la etapa donde empiezan a aparecer estas ideas. Es la etapa donde trabaja Deming, trabaja Juran, que son pioneros del tema de calidad y aportan un montón de ideas, pero entre ellas esta, controlar el proceso. Bueno, en los años 70 también evolucionan todas estas ideas. Acá hemos puesto TQM. TQM quiere decir Total Quality Management. El concepto aquí es que la calidad no solamente, como dijimos, hay que sacarla de solo controlar el producto y hacerla controlar el proceso, sino que desde otra perspectiva la calidad hay que ampliarla desde las operaciones del área operativa, desde la fábrica a las demás áreas de la organización y desde la producción a las actividades de servicio, ¿sí? O sea, no solo la calidad va a estar circunscrita a la fabricación de bienes y a la industria, sino también va a estar relacionada con la organización en su conjunto y actividades de servicio también. Por eso lo de Total, ¿no? Y lo de Management. Entonces, la calidad se transforma en una herramienta para gerenciar organizaciones en distintas actividades
o todas las actividades en las cuales la queramos aplicar. Esto es, recuerda lo que le dije el otro día, ¿sí? Eh, que, que hace que los ingenieros salgan de las fábricas y quieran manejar toda la organización, ¿no? Bueno, y nosotros como expertos en management empezamos a decir, nosotros lo empezamos a decir después porque éramos niños, nenes en ese momento, pero es esta idea, ¿no? Que de los que gerenciamos, bueno, en realidad podemos hacer calidad también, no solamente la calidad es lo que aprenden los ingenieros en la fábrica y lo llevan a toda la organización. Fue el momento en que todo esto tiene auge, fue el momento en el cual se empiezan a hacer las normas ISO relacionadas con la calidad a fines de los años 70. Y acá puse, después se desarrollaron en los 80, les puse buscar la producción cero defecto, ¿no? El concepto de no generar defectos. ¿Mm? Si controlo el proceso suficientemente, evito defectos. Si la gente que opera sobre el proceso tiene capacidad de autocontrol, evito defectos. Y logro que si se llega a producir algún defecto, se detecte rápido y no que una pieza, un componente, una parte ensamblada en un producto con defecto siga corriendo a través del proceso productivo y al final eh, arreglar eso resulte mucho más costoso. O sea, el objetivo principal es el cero defecto, pero si no logro el cero defecto, el defecto tiene que ser detectado cuanto antes. Bueno, TQM quiere decir Total Quality Management y el HIT quiere decir Just in Time. Just in Time es una técnica para manejar los abastecimientos de materias primas, de componentes, de piezas, de partes, de insumos, que busca disminuir los volúmenes de stock de materiales o de materias primas. Como ustedes, o sea, como todos nos damos cuenta fácilmente, si yo tengo eh, poco, poco stock, ¿sí? Ahorro, ¿no? Porque mantener un stock alto cuesta. Pero contra esto está el problema de que me puedo quedar sin piezas, sin materia prima en algún momento del proceso productivo, porque por tener poco tal vez me quedo sin ninguna en un momento y eso interrumpe el proceso productivo y las paradas de producción generan pérdidas. Entonces, hay un equilibrio allí. Eh, Nosotros no lo vemos en este curso, lo vemos en el otro curso, tema de administración de inventarios. La técnica de abastecimiento just in time apunta a buscar los dos objetivos. O sea, ni tener mucho inventario, ni que se me produzcan quiebres de stock. Esto es más o menos lo que vieron en administración de la producción. Bueno, esto es lineamiento general. Habrán visto las técnicas más en detalle. Bueno, parece que no. Yo cuando lo Bueno, cursé a esto de Just in Time lo vimos muy por arriba. muy por arriba. Ok. Yo, profe, lo vi en la administración de la producción y habíamos ido a la compañía Rusty Mira, a ver cómo funcionaba todo esto y como que nos explicaron como que están en proceso como que antes sí solían acumular y acumular piezas en galpones, eh, porque es como era la lógica, pero después haciendo cuentas y demás y mejorando los procesos, yendo a ese camino de cada vez tener menos stock y producir lo justo y necesario, digamos. así es. El Just in Time es se usa, nació, digamos, los japoneses lo empezaron a hacer en Toyota y en Mm. la industria automotriz todos hacen Just in Time.
Eh, bueno, a veces lo que significa eso es que una empresa grande exige al proveedor que el proveedor sea el que tenga el sobrestock, digamos, para cubrir los picos de demanda y no la ensambladora, digamos, ¿no? La terminal, este, era un problema en la industria automotriz, ¿no? Que había, viste, los autos tienen, los vehículos, autos o cualquier vehículo tiene muchas piezas, entonces fácilmente se incrementan rápidamente y de manera exponencial los niveles de stock y el costo que eso implica. Entonces se coordinan las operaciones con los proveedores para que el abastecimiento llegue en el momento que se necesita para la producción y no haya paradas de producción por faltantes de componentes o piezas. Pero a veces esto implica que el que tiene que tener un stock de seguridad es el proveedor, ¿no? Traslada el problema. Pero el concepto de manejar eficientemente los inventarios y las particularidades que tienen las técnicas de Just in Time, bueno, apuntan a lograr ese objetivo. Fácilmente se puede tener invertido mucho dinero en stock y se puede corregir esto con una administración eficiente de los inventarios. Así que es una técnica que fue revolucionaria, hoy está en todos lados, pero para los japoneses fue muy importante. Entonces, en la industria automotriz y la industria de las motocicletas, ellos produjeron una evolución y en gran medida fue aplicando técnicas de management, calidad, administración just in time. Con eso, que puede parecer algo soft, ¿no? Pero es en gran medida soft, son ideas aplicadas. Bueno, lograron reducir costos y tener niveles de calidad competitivos en los mercados internacionales. Y bueno, desde el punto de vista de nuestros estudios, sentaron las bases de técnicas de calidad, técnicas de gerenciamiento, técnicas de management que seguimos utilizando hoy, ¿no? Se van mejorando, pero son esos conocimientos que ellos desarrollaron y llevaron a la práctica por aquel entonces, con un resultado bien concreto. Acá, entonces, hacia los años 80, eh, empieza el boom de las normas de calidad, ¿no? La ISO 9001, la norma principal, como ya hemos dicho el otro día. Se desarrollan también los premios nacionales a la calidad, algo bastante, digamos, podríamos decir, bastante extraño, que ocurre en muchos países, entre ellos, fíjense, la Argentina, ¿no? Pero no fue el primero, pero tiene también su premio a la calidad. Eh, y de alguna manera, lo curioso que tiene esto es que hizo que haya una decisión legislativa o política, a veces es solo el Ejecutivo, en nuestro país es una ley, eh, reconociendo la calidad como algo importante para el gerenciamiento de las empresas, ¿no? Entonces, el Premio Nacional a la Calidad, Premios Nacionales a la Calidad, son reconocimientos que se le otorgan a las organizaciones porque aplican modelos de calidad o también le llamamos de excelencia. ¿Mm? Eh, mm, Después esto en el curso lo vamos a ver más en detalle cómo funcionan estos modelos, pero sepamos que existen y cómo se originaron, ¿no? Eh, Japón fue el primero que puso este tema de los modelos de dar premios a la calidad, y fíjense ustedes que el premio a la calidad de Japón se llama premio Deming, ¿no? Deming, que es un prócer, digamos, de los temas de calidad, era norteamericano. Y el premio a la calidad de Japón se llama Deming, el reconocimiento de un norteamericano, algo raro considerando
nacionalismo de los japoneses, pero Deming hizo un aporte valiosísimo a la industria japonesa, a las empresas japonesas, y lo reconocieron con esto, ¿sí? Pero después hay Premio Nacional a la Calidad en Europa, el Iberoamericano, en Estados Unidos se llama Premio Baldrige, porque Baldrige fue un secretario de Comercio que impulsó la calidad en los años 80 en Estados Unidos. Y el concepto que subyace aquí es una forma, como una ampliación de la idea de las normas de calidad, ¿sí? Pero para involucrar más aspectos de la organización. O sea, en el premio a la calidad no se certifica algún proceso o algunos procesos, como ocurre en una ISO 9001, sino que se premia a toda la organización. Entonces, tiene un alcance un poco más amplio y algunas características, bueno, que lo hacen eh, diferente, ¿no? Y de hecho hay muchas menos empresas reconocidas con el premio a la calidad que empresas certificadas con la ISO 9001. ISO 9001 hay muchísimas más. Premios a la calidad hay poquitos, ¿no? Pero después hay matices con el tema del premio a la calidad porque en algunos lugares hay un premio a la calidad a los expertos en calidad, un reconocimiento para la gente que es consultora y se destaca en temas de calidad, y no solo organizaciones. También hay, podemos decir, hay premio a la calidad para empresas, para organizaciones no gubernamentales y para el sector público, ¿eh? En Argentina está separado así, ¿no? Premio a la calidad. Hay como una división del sector público que se maneja en áreas de gobierno, y después está el premio para el sector privado, empresas y también, por otro lado, organizaciones sin fines de lucro, pero todas del sector privado, que se manejan en una fundación que tiene el propósito de administrar ese premio a la calidad. Todo esto se lanzó hacia los años 80 y tuvo un éxito muy grande, un desarrollo muy importante para aquella época, o sea, tiene 40 años. eh, ya, digamos, está consolidado. Si ustedes googlean, pueden ver este Premio Nacional a la Calidad y van a encontrar quiénes ganaron, quiénes no ganaron, cómo se administra. Nosotros más adelante en el curso lo vamos a ver eh, con, con bastante más detalle, pero bueno, pueden ir mirándolo como curiosidad. Nosotros aquí en esta tabla, que esta tabla llega hasta los años 90, ¿eh? Los años siguientes no están incluidos acá porque eh, este folleto lo hicimos en el 90 y pico, ¿no? Entonces por eso llegamos hasta los años, creo que en el 98, antes del año 2000. O sea, tiene 25 años. Tendríamos que agregarle alguna fila más. Acá lo que hemos puesto para los años 90, que pusimos en aquella época, fue los temas de empresa global, ¿no? Eh, Nosotros hemos hecho siempre una distinción entre una empresa multinacional y una compañía global. Eh, Antes resultaba un poco más raro esta distinción, hoy no, porque ya entendemos muy bien lo que es una empresa global, ¿sí? Antes no tanto. Eh, en torno a la empresa global está la idea de localización en lugares donde sea más eficiente. Las empresas multinacionales lo que tendían a hacer era a eh, desarrollar en cada sitio donde operaban prácticamente todas las funciones de la empresa, ¿sí? O sea, nos instalamos en un lugar y nuestra empresa en ese lugar fabrica, eh, comercializa, administra, decide las políticas los programas de marketing, obtiene financiación. Eso era la idea de una multinacional, ¿no?
habría empresas en distintos lugares y tenían todas las funciones o casi todas las funciones. Las empresas globales no son así. Las empresas globales no localizan sus funciones, distintas funciones, en los lugares donde hay un entorno más eficiente. ¿Mm? La eficiencia no siempre es solamente el costo de producción, hay otros aspectos que hacen a la eficiencia, pero la idea de la globalidad es eso. O sea, nosotros tenemos clientes en muchos lados, bueno, probablemente varias de las funciones de comercialización se ejecutan en donde están los clientes, pero no necesariamente es así, porque también ahora con la comunicación vía Internet puede no ser así. Seguramente si lo que vendemos son productos, vamos a tener que tener una logística para llegar al cliente, ¿no? Llevar el producto al cliente, ¿sí? Pero después casi todo lo demás lo podemos hacer en el lugar que más nos interese, más nos convenga, que sea más barato, en fin, que nos guste más. No, la, las facilidades para la logística, el transporte, ¿no? Mover productos o personas de un lugar al otro, las facilidades de comunicación que se abarataron muchísimo, la posibilidad de procesar datos en un lugar y utilizarlo en cualquier otro lado con bajo costo porque las redes son mucho más baratas y rápidas, las posibilidades de obtener financiamiento donde conseguimos mercados de capitales más eficientes o que nos cobran menor tasa. Todo esto ha llevado a la idea de la empresa global. Y entonces en los lugares donde está la casa matriz, a veces queda el planeamiento estratégico, quizás algún lineamiento de marketing, o tal vez el marketing estratégico, y probablemente el diseño de productos o servicios nuevos, investigación y desarrollo. Probablemente ese corazón esté en los lugares donde está la casa central. Pero casi todo lo demás se puede hacer hoy en cualquier lugar y hacerlo de manera eficiente. Entonces, en definitiva, apunta a tener mayor eficiencia. Inclusive el establecimiento de las sedes legales no suele estar donde está la casa de matriz, pero esto suele obedecer a temas de tipo fiscal, ¿no? O sea, para pagar menos impuestos. ¿Va? Eh, bueno, eso es el entorno, un impacto, digamos, que nosotros vemos de la economía global y cómo ha hecho cambiar a las organizaciones, ¿no? Y las operaciones o tareas o procesos que se desarrollan en los distintos lugares. Eh, por aquel entonces también, en los años 90, hubo un auge importante de los temas ambientales, cuestiones que obviamente continúan hoy, ¿no? Porque el tema ambiental no está resuelto, ¿no? Tal vez está agudizado, pero desde la perspectiva de las empresas, bueno, ya de alguna manera está visto. Nosotros vamos a ver las normas ISO, la 14001, que es la norma del sistema de gestión ambiental. Es como una paralela a la 9001, que la 9001 era el sistema de gestión de calidad, de la calidad, la 14001 es el sistema de gestión ambiental. O sea, cómo hacemos en la organización para manejar la temática de medio ambiente. Esto tuvo su aparición con mayor intensidad hacia los años 90 y obviamente quedó, ¿no? Es un tema que permanece vigente. Bueno, este cuadrito llega acá hasta los 90 y entonces lo que nosotros solemos proponerles es que ustedes piensen
o busquen o traten de encontrar qué puede haber cambiado. Cambiaron muchas cosas, ¿no? Pero bueno, buscarlas, compartirlas a partir del año 2000, ¿no? Hacia acá. ¿Qué mejoras hubo en tecnologías de la producción? ¿Qué nuevas ideas aparecieron en el ámbito de la administración? Y si encuentran alguna en los temas de calidad también. Es como un trabajo para el hogar. Y leer esta ficha, ¿no? Como ya les dije, que leamos capítulo 1, 2 y 4 de esta ficha. Yo hoy les puse también, eh, hoy les puse acá algo para que leamos. Este es un hiper resumen, ahora les voy a dar una ficha un poco más extensa. Pero hoy agarré y me puse con el chat GPT y pregunté por estas personas, ¿no? ¿Qué habían aportado? Estos son como los padres de la calidad, ¿no? Eh, Nosotros a lo largo del curso vamos a nombrar a estas personas que ya no están, eh, pero tampoco murieron hace tanto, ¿no? Todos, como les comenté, tuvieron su época de mayor desarrollo profesional entre los años 50 y 1950 y 2000. Eh, Son los que fundaron la disciplina calidad y bueno, y las cosas que aportaron, las ideas que aportaron siguen vigentes. O sea que si nosotros estudiamos calidad, esto es como Messi, Ronaldo, Pelé, más serían Pelé, Maradona, de la calidad, ¿no? Así que digo Pelé y Maradona porque, bueno, ya no están. Eh, entonces es importante que tengamos alguna idea de ellos, vamos a ir viéndolos a lo largo del curso, pero bueno, acá se los busqué bueno, me hice una pregunta al chat GPT y me dio esto, y se los compartí. ¿Mm? Si preguntan por cada uno de ellos, seguramente van a tener más información. Y yo igual les voy a compartir una fichita de un libro donde hay algunas ideas en torno de esto, de ellos. Así que eso sería lo que les dejo. El lunes, bueno, el jueves tienen lo programado con Rodrigo, un enfoque más práctico de estas cosas que estamos viendo. El lunes que viene vamos a ver los 14 puntos de Deming. Uno de ellos, que está acá, el primero, Deming, que desarrolló estos famosos 14 puntos. Entonces los vamos a repasar, los vamos a leer, vamos a ver algo del libro de Deming, que también se los voy a compartir, que es un libro clásico para la materia calidad, y vamos a ver la importancia que tienen estos 14 puntos, porque siguen vigentes, siguen siendo en algunos casos disruptivos, aún hoy disruptivos, ¿no? Para usar la palabra disruptiva que usamos tanto en estos momentos, porque fueron cambios profundos, ¿no? Son visiones muy diferentes acerca de lo que tiene que hacer o lo que se hace en las organizaciones. Bueno, ¿me quieren hacer alguna pregunta? Si no, dejamos acá. No, no, por mi parte no. Bueno, entonces chicos, nos vemos. Nosotros nos comunicamos por el lunes virtual y el jueves la reunión con Rodrigo. Chao, gracias. Profe. Muy bien, hasta pronto.